gracias por venir. La verdad es que es un placer volver a veros. Estamos todos en todas partes del mundo, viajamos por todas partes del mundo, nos nutrimos unos a otros, vemos que leemos, que nos interesamos, que cuando hay un tema realmente que nos llena, intentamos profundizar más sobre ese tema y transmitirlo al resto de alumnos, de compañeros, y yo creo que el Yoga Gallery nos ha unido por algo, ¿no? Llevo unos años ya transitando la senda del yoga, podría decir que el yoga ha sido mi vida, me considero, a veces lo pienso y me considero una yogi, ¿no? Cuando la gente me pregunta, ¿tú qué haces? Digo, mira, yo doy clases de yoga, pero también siento que soy una mujer que encarna. O sea, tu profesión, cuando la gente dice, ¿qué haces? Yo digo, mira, yo soy y doy yoga, soy y doy, es lo único que sé hacer y lo que me encanta hacer y es mi camino. Mi nombre es Lucas Maciano. Yo soy músico de toda mi vida y bueno, hace unos cuantos años que estoy dando, enseñando y practicando el yoga de la música. Describiría mi camino en la práctica con mucha pasión por lo que despierta esta práctica en cada uno de nosotros. Es algo que produce un movimiento en el corazón que nos hace sentir mucho más vivos y así en sentir todo lo que está vivo dentro de nosotros, ver todo lo que vive alrededor de nosotros también, ¿no? Y esto es mi acercamiento al estudio de la práctica de yoga, el sentir esa conexión, esa interrelación entre todo y todos. Bueno, llevo en esto del yoga también hace muchos años y me considero más que nada practicante, y lo que me apasiona de todo este camino es que siempre es como que es más grande que nosotros, que siempre queda mucho más que aprender y todo lo que nos lleva a conectarnos entre nosotros y a comprender, o a que nunca terminas de comprender la interconexión entre todo y todos, ¿no? Estáis tan conectados que están ellas dos sentadas exactamente igual, o sea, ya es una conexión física de que estamos sentados igual, ¿no? Y yo me gustaría decir, ya que ha salido Sí. la palabra corazón dos veces, tanto Luca como con la música, ¿no? Que te dedicas a ello, y también Rebeca has comentado que el yoga de alguna manera es un camino, una práctica, una manera de vivir que te lleva al corazón. Es que tanto la música y el yoga siento que son dos prácticas que sinceramente te llevan, ¿no? Al corazón, y desde ahí ojalá podamos vivir mucho más desde el corazón. Porque hablábamos ayer que estábamos viendo una película, Sí, claro, de, bueno, pues de una violación de una chica, de no sé cuánto, y la sexualidad, que siempre es un tema recurrente, de cómo los hombres se acercan a las mujeres, ¿no? Que le faltan herramientas, y a todos nos falta educación en sexualidad porque somos unos ignorantes, ¿no? Entonces Lucas decía, ahora me está cayendo la ficha de lo bestia que somos los hombres, de que muchas veces tratamos a las mujeres como si fuesen objetos, ¿no? Y que el encuentro tiene que ir por otro lado. No, pero no es que ahora me doy cuenta, ya me No, doy cuenta hace mucho. sí, pero con Lo que pasa es que viendo esa peli digo, mira cómo se maneja el hombre, o sea, comúnmente, y qué mal, ¿no? O sea, no, como que no se dan cuenta, no hay información, no hay educación. Ninguna. Y cómo lo vive la mujer. O sea, porque era como una peli que mostraba en diferentes casos cómo la mujer vivía bueno, situaciones normales de relaciones con hombres. Pero eran situaciones violentas y situaciones agresivas por las cuales las mujeres hemos pasado muchas situaciones así. Totalmente, sí. De que nos vemos como forzando una situación, pero no estamos cómodas. No estamos cómodas porque la mujer busca otro tipo de encuentro, y esto es lo que, bueno, la educación que yo siento que falta, pero en adolescentes, en adultos, y porque al final el adulto es un adolescente que si no ha sido educado en estos temas, ¿no? El yoga también es un despertar donde puedes tener otro tipo de orgasmos que no tienen que ser vaginales, Bueno, ¿no? para empezar, la mujer puede tener unos 5 o 6 tipos de orgasmos, según los especialistas, ¿no? Entonces, a veces solo pensamos en clitoriano, vaginal. Pero todo esto es por falta de educación. Bueno, la conversación venía a que hablábamos de que el yoga puede como llevarte a una renuncia, por ejemplo, sexual. Hablábamos del tema en concreto de la sexualidad, y creo que sí, el yoga puede ser una práctica y un vehículo hacia el ascetismo, la moderación y la renuncia, y esa parte sexual puede ir
como diluyéndose como tal, como la que vemos en la película, la que vemos en la sociedad, ese tipo de sexualidad violenta, agresiva, en la que la mujer toma un rol a veces de ceder y regalar su cuerpo para esa intimidad o ese momento sexual, ¿no? Y verdaderamente sí que yo personalmente he sentido que con la práctica de yoga he ido hacia otro tipo de sexualidad. No me interesa tanto esa sexualidad común o regular o animalística, y sí percibo, como tú bien dices, Marta, que puedo experimentar orgasmos, momentos de éxtasis y sentirme muy plena, no desde lo vaginal y clitoriano, sino ya desde el cerebro, desde el corazón, desde la piel. Sentir una conexión brutal cuando me baño en el mar. Claro, pero pasa, o sea, yo creo que el yoga nos enseña a gestionar la energía en todos los ámbitos. No solo así como es en el sexo, es en la comida, es en el diálogo que tengan con las personas, como que te da una imagen global de todos los aspectos de tu vida y cómo tú gestionas la energía con cada cosa, ¿no? Porque también creemos que el yoga es solamente la esterilla y el asana. El yoga es todo. Exacto. Es cómo comes, es cómo hablas, es cómo te relacionas, es cómo practicas el sexo, es todo. Entonces ahí yo creo que partiendo de esa base es como que hay muy poca información también de lo que es el yoga. Totalmente. ¿No? Poca información en muchos temas, muchos tabús. También decir que hay mucho trauma, entonces se van mezclando como varios factores, ¿no? Y cierto es... Pero hay un denominador común, ¿no? El yoga, Exacto. el yoga que se filtra Exacto. en tu vida sutilmente y acaba, espero, deseo, despertando conciencia y poniendo atención en todos estos temas que han sido tapados, suprimidos. Y el tabú, es que en España lo del tabú, el sexo, de no hablar de tantas cosas. Pero no es solo en España, es general, sí, es como que se está despertando. Es mundial. Sí. O sea, es como que va avanzando. Ya veo mis padres, cómo hablaban de ciertos temas y cómo hablamos nosotros. Mis abuelos, mis padres eran más evolucionados que mis abuelos. Los chicos más jóvenes hablan mucho más abiertamente que nosotros. Y como que yo creo que hay una evolución, como que se van quitando capas, generación a generación. Como creo que vamos hacia un lugar bueno en este tipo de temas, ¿no? De hablar, después en otras cosas. Exactamente. Que se hable es bueno. Claro, o sea, que podamos dialogar, así como nosotros estamos haciendo ahora, de ciertos temas. Antes no era imposible ver a mi madre saber cómo estamos. A un abuelo le pregunta, ¿cómo estás? Es que no lo sabe, nunca se lo había preguntado, tal vez. Te dirá bien, como automáticamente, sí, ¿no? Sí. No, pero es verdad, yo creo que la simple pregunta de ¿cómo estás? Claro. Yo a mis hijos se la hago continuamente. Ya conduciendo, cojo el coche, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y ya están acostumbrados, ¿no? Pero es una forma de que ellos se puedan expresar cómo se sienten. Y de abrirse y de no tener ese tabú o ese miedo o a ver qué es lo que voy a decir. Entonces yo creo que es una forma que el yoga te ha enseñado a ser natural y a buscar desde el corazón tu propio bienestar, porque si tú estás bien, la gente que te rodea o la sociedad en sí estará bien, ¿no? O sea, Lucas, ¿nos quieres explicar? O sea, es que me llama mucho la atención porque antes has dicho, o sea, nunca puedes decir, sí, no, pero si el yoga me hubiera venido en tu momento adolescente... No, claro, sí, hubiese sido un recurso maravilloso para gestionarme en esos momentos tan difíciles, ¿no? Uno en esos momentos está como, se siente muy incomprendido, con todo muy disparado y hay muy poca información y muy poca educación al respecto de cómo gestionarte y lo que te está pasando. Si hubiese llegado el yoga, por mi experiencia personal, en esa época, hubiese sido una maravilla, ¿no? Tener un tutor, una práctica, poder gestionar y toda esa energía dispersa que uno la utilizaba mal y se hacía mucho daño y hacía mal a todo el mundo alrededor. Si en ese momento hubiese llegado el yoga, hubiese sido realmente una suerte, ¿no? Pero bueno, todas son etapas que hay que pasar por todo. Claro, yo creo que para estar hoy en este camino fue necesario todo lo que pasó. Exacto. Mi forma de llegar al yoga, empecé practicando yoga normalmente
pero cuando descubro... La parte física, ¿no? La práctica la práctica, la meditación, pero cuando encuentro que la música, que es mi medio de comunicación, se podía hacer yoga con la música, ahí la cabeza me cambió, ¿no? Y mis espacios de yoga son de meditación a través del mantra, de comunicación, de apertura, y eso realmente es algo que hay muy poca información de que se puede hacer yoga cantando también, ¿no? Y que se puede estudiar la filosofía y meterse en el mundo del yoga, que es súper amplio, pero a través del mantra, a través del canto, a través de la vibración. Y me parece un complemento extraordinario para toda la parte del asana, ¿no? Que a veces se ve muy poco, ¿no? Que en algunas escuelas sí, ¿no? Como Jivamukti, hay escuelas que sí se trabaja con esa parte, pero hay un montón de escuelas que no, y de ramas que no. Yo voy a decir esto también un poco para crear un poquito de debate amistoso y diferentes opiniones. Para mí, yo creo que mi vida no ha cambiado. Mi vida sigue siendo la misma. Sigo teniendo momentos de enamoramiento por la vida, sigo experimentando momentos de mucha confusión. Hay días que estoy arriba, hay días que estoy abajo. Sigue viniendo invierno, sigue volviendo verano. Entonces, creo que la vida sigue siendo la vida. Lo que cambia con la práctica es nuestra percepción sobre la vida, ¿no? El cómo nos atrevemos a mirar, afrontar, vivir, abrazar la vida. Y los arriba y abajos de la vida, que son siempre necesarios y que no podemos evitarlos. Entonces, creo que es importante ponerle a la práctica las palabras correctas, porque creo que es importante que veamos la práctica, como una responsabilidad nuestra y no como algo que viene y nos salva y nosotros no hacemos nada, sino como es una guía, es una referencia, es una luz que arroja claridad en nuestro camino. Esto que muchas veces vemos la práctica como algo, eso como que nos va a salvar, o por ejemplo, personas que dicen, solo estoy bien cuando practico, ¿no? Y eso a veces es sospechoso, ¿no? Porque como dice Rebeca, yo creo que esto es algo que comentamos mucho, que lo que nos enseña la práctica, porque uno sigue teniendo la cabeza que tiene, sigue teniendo la red que tiene neuronal y sigue teniendo las mismas paranoias, los mismos conflictos, pero algo que nos da es como que amplía nuestra capacidad de, lo hablamos mucho con Lucas, de acoger aquello que nos ocurre. Nosotros hablamos que es como un vaso de chupito. ¿Ah, sí? ¿No? Nuestra acogida. Y nosotros ¿pero siempre con decimos, alcohol o sin alcohol? Sin alcohol. Hay que ampliar nuestra capacidad de aceptación. En el budismo hay un término que es muy parecido, que es el término de permanencia compasiva, que es aprender a estar con aquello que hay, ¿no? Y eso es algo que cuesta mucho. Y aquello que hay es doloroso, aprender, o sea, que no nadie te ha enseñado, pero que no es que vamos a practicar y vamos a tener solo, la vida va a ser más fácil. No, la vida va a seguir siendo igual de difícil, va a haber ira, va a haber envidia, hay vanidad, hay orgullo, y todo esto es reconocerlo en nosotros. Bueno, pero para poder reconocerlo, la práctica es muy importante, porque tú con cada asana te esfuerzas y cada día te levantas y estás creando nuevos circuitos neuronales con la misma práctica, y luego puedes acoger más, tu vaso de chupito se va agrandando. Totalmente. Por eso yo creo que sí que es importante el yoga, porque es algo que llega a tu vida, te da una estructura de cómo hacer esto, practicar cada día, y obviamente que la vida es un lío, y si cada día vas a seguir deprimiéndote, vas a tener épocas buenas, malas, pero tenés una estructura donde agarrarte. La práctica al final nos enseña experiencialmente que la libertad está en la disciplina. Que si no hay disciplina, es una locura. Es que, y Lucas como músico lo puede decir que, o sea, o yo como antes, ¿no? Que hago lo que quiero y soy libre. ¡Qué peligro! Es un peligro. No, yo hago lo que quiero. Cuando la práctica nos enseña, y no es solamente la práctica, porque quienes no practican, o incluso familiares míos, se piensa que solamente son posturitas de yoga. Y detrás de la práctica hay toda una enseñanza y todos unos textos, toda una filosofía de vida, que eso es lo que nos va un poco guiando. Y el vaso de chupito, que es la capacidad de acoger, le llamamos, hasta que el vaso de chupito nos lleva a decir, somos todo. Al cubata. Aquí no hay nadie internamente que piensa ni que hace, pero es como que vamos ampliando nuestra capacidad de estar con lo incómodo.
de acogida. Con Marta ahora ya no ¿Discutís? discutimos. ¿Ah, sí? Sí, de vez en cuando Claro que sí. sí. Pero ahora nos decimos, yo le digo, Marta, tengo el vaso de chupito lleno. Digo, no me entra nada ya más. Entonces me puedo enfadar. Sí, sí. O sea, no, yo tengo el no vaso de puedo chupito más, lleno, ya no está, entra nada más. O sea, Y herramientas, porque lo que te da al final la práctica son herramientas y técnicas. Entonces un adolescente, yo te hablo de mi propia experiencia, no estoy especializada en adolescentes, pero cuando empecé con la práctica de yoga digo, ostras, ¿cuántas herramientas? Puedo respirar. Yo en aquella época corría y digo... ¿Pero qué edad tenías? No, yo empecé tardecita, o sea, la primera vez que probé el yoga, que fue en India, tenía 22 años, 23, no sé quién soy, cuando no tengo la mirada de mi familia o de mis amigos, que me devuelven todo el tiempo, Marta, que va a estudiar psicología, que tal cosa, y no sé estar conmigo bien a solas. O sea, no sé sentarme a comer sola, no estoy incómoda, con lo que doy con mucha tristeza. Entonces, cuando fui al ashram de Shivananda, después de 2 meses viajando en India y 23 años, fue como, ay, yo he llegado a casa. He llegado a casa, me pusieron la camiseta amarilla, los pantalones blancos, cantando mantras, practicando todos los días, comiendo la comida de Shivananda, que es maravillosa, y la sensación. Entonces, yo creo que esas primeras sensaciones es lo que quiero volver ahí. Claro, eso es lo Quiero que te volver ahí. enganchó, porque Quiero volver viste ahí. que Claro. era tu refugio, no encontraste Totalmente. tu refugio. bueno, pero cuando hablamos de que el yoga te cambia la vida, o sea, no es que te cambie y que ya está, o sea, es eso, Cambias encontrar tú, una ¿no? Yo creo que estructura, quien cambia eres donde, tú. un refugio donde empezar a trabajarte, ¿no? Yo creo que va por ahí, porque tú desde ese momento algo ha cambiado, no es que tu vida se ha solucionado, pero Nada. encontraste una estructura, una disciplina a la que acogerte para surfear esto de la vida, que es que No, y la realmente que cambia no es es ella, fácil. porque tus padres no han cambiado, tus hermanos no han cambiado, ¿no? Quiero decir que quien cambia claro. eres tú. No, y después uno, sí, cambió todo. O sea, no sé si es como, no sé qué cambia, qué no cambia, es lo que decimos, ¿no? Como cambia nuestra percepción. Sí. Y decir, no quiero seguir alimentando ciertas cosas, o uno se siente más uno mismo cuando hace ciertas cosas y menos uno mismo cuando hace otras, ¿no? Yo cuando empecé a acercarme al yoga es como, me gusta esto que estoy desarrollando de mí, ¿sabes? Sí. Entonces después, bueno, pues fue todo un cambio vital de profesión y de todo, ¿no? Pero en un momento empiezas a saber quién eres, a poder estar contigo en una mesa sola y también empiezas a elegir qué quieres hacer con tu vida, desde ti, Exactamente. ¿no? Y yo creo que ahí está, como para mí es el gran tema del tema de elegir o no elegir, ¿no? Como lo dice Lucas, porque al final otra de las cosas que nos enseña el yoga es que si no hay un camino, si no hay una práctica, sea cual sea de meditación, de todo, uno se sigue pensando que elige por uno mismo. Y eso es como el gran choque que te da la práctica, ¿no? Como dice Lucas, puedes comenzar a elegir, al menos te das cuenta de, ostras, soy un entramado de causas y efectos Que no en mi eliges vida, nada. que no he elegido nada, vengo de una generación, de una serie de condicionamientos, de causas, de efectos, de cultura, de represiones, de De traumas, familia. y soy el último eslabón. Primero reconocer que yo no había elegido ni estudiar psicología ni tal, que no tengo ninguna capacidad de elegir y que puedo empezar un poquitito a apuntar hacia algún lado, ¿no? Pero primero darnos cuenta de la vida sucede. Y recoger este mismo sentimiento de cuando hice esa primera práctica de yoga, un sentimiento de bienestar, de casa, de conexión, de wow, un sentimiento que no he tenido en ninguna otra práctica ni en ningún otro momento más que con el yoga en esta primera clase. Y luego también me ha gustado mucho que me sucedió igual, ¿no? El darme cuenta de que no sabía quién era. Ese no saber me desmontó, me descolocó totalmente y digo, Pues bueno, que yo creo que hay muchos adolescentes que, bueno, que ves el proceso, ¿no?, del ciclo de la vida, ¿no?, que no saben quiénes son, o sea, claro, el camino, Pero adultos, y muchos adultos, personas mayores. y personas mayores, Pues yo creo que ¿no? de eso Porque va si un no has poco hecho la un vida, trabajo de descubrir personal, quién eres, ¿no? claro, Claro. pero ahí fue en una clase de yoga que un yogui ya avanzado lo preguntó, ¿no? Hablándonos de Ramana, de la filosofía del Vedanta. Se me venía eso justo. Nos propuso que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Ah, sí? ¿Quién O sea, soy yo? directamente. Sí, sí, como mantra. Sí. Y es que me desmoronó, no tenía ni idea. Y ahí empezó todo el quest, ¿no? El deseo de, o la necesidad de saber quién soy yo.
es cierto que la disciplina, paradójicamente, te da la libertad. La rutina, la disciplina, la repetición, el rigor, es paradójico. Otra vez la unión de los dos opuestos, ¿no? Que al final siempre ha sido esto, la práctica de yoga, ¿no? Debatiendo entre soy todo y soy nada, ¿no? Ha cambiado todo y realmente la vida sigue siendo lo mismo, ¿no? Es como al final libertad y disciplina, aparentes opuestos, tú y yo. Aparentes opuestos, pero en el fondo ese hilo, ¿no? que lo une todo, y esa es la descripción de yoga. Yo siento que lo que facilita la práctica es el sentir, ¿no? La necesidad de dedicarnos un momento, ojalá extendido a lo largo del día, para aquietar nuestra mente y dejar que el sentir florezca y podamos ser conscientes de aquello que estamos sintiendo. Porque vivimos en un mundo tan rápido, ¿no? de cambio tan constante, tanto dinamismo, y es como que estamos completamente dirigidos hacia afuera. Una inercia. Y es como que necesitamos ese recogimiento, esos espacios de silencio, esa aceptación de la responsabilidad de cómo apoyamos la mano, cómo respiramos, cómo cantamos, a qué le dirigimos nuestra atención, que es muy importante para realmente esto, ¿no? Autoconocimiento, esto es de lo que se trata la práctica. Para ello, entonces, es necesario tener todas estas experiencias que hemos tenido, que sean trascendentales, que nos lleven a un lugar en el que nunca habíamos estado antes. Por eso la primera práctica, el primer mantra es como, ¿qué es esto? Es nuevo, a la vez muy familiar, porque creo que si algo nos une a los practicantes, no importa otra vez en qué momento vital estemos, creo que son dos cosas principalmente. La humanidad compartida de haber transitado o estar transitando algún tipo de sufrimiento, decepción, algo doloroso, ¿no? Creo que nos une a todos la práctica, que es como que parece que la vida tiene que ser algo más que esto, ¿no? Y el deseo, la confianza, la fe en que de verdad debe haber algo más, ¿no? Entonces nos une el sufrimiento y el deseo de buscar algo más. Todos hemos navegado, nadie llega a la práctica porque estamos en el momento más pleno de la vida, ¿verdad? Es porque nos dicen, ve a practicar porque te va a ayudar, ve a practicar porque, aunque sea, te vas a ayudar con los dolores de espalda, ve a practicar porque te va a quitar la mente. Es como que todos nos une ese punto, ¿verdad? Dicen que llegaremos al mismo lugar eventualmente, pero cada uno estamos en nuestro punto. Lo importante, otra vez volviendo a esto, es la disciplina, el comprometernos con algo. En este mundo en el que podemos casi tener todo ya, que algo como la práctica nos ponga en este lugar de esfuerzo, de entrega, renuncia. Creo que es algo muy bonito que podemos cultivar dentro de cada uno de nosotros como seres humanos para vivir de una manera más despierta. El yoga. Y yo quería decir algo de los adolescentes, pero basado totalmente en mi propia experiencia con mi hija. Tengo una hija de 14 años, maravillosa, Lua. Y bueno, yo no soy para nada especialista en adolescentes y muchas veces me piden que dé clases a adolescentes o a niños, yoga para niños. Digo, uy, es que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, nada que ver. Pero sí en las clases, muchas veces mamás que vienen con sus hijas o hijos, que suelen ser niños, niñas entre 8 y 12. ¿Qué observo? Que hay niños o niñas que tienen ya como ese despertar, ¿no? Que ya están como... Ya lo saben casi. Que lo saben, que les encanta, que siguen toda una clase entera, desde el primer Om al último Om, súper concentrados, tienen una predisposición natural maravillosa. Para esos niños, yoga sí.
Claro. porque lo eligen ellos. Y es natural. Es Una natural. extensión de ellos Pero en mismos. general no les interesa en Nada. absoluto el mundo del yoga. Los adolescentes lo que tienen es que quemar, golpear, correr, gritar, explotar. Entonces ahí quería enlazar con esta idea que hay que el yoga es para todos y el yoga va bien para todo y el yoga es magia y se producen milagros. No, por favor, el yoga no es para todos. Hay gente que tiene esa predisposición natural. Si tienes ese instinto, el yoga sí, medicina. Y nos lleva a ese lugar, amor, paz, atención. Pero a los adolescentes yo diría que no obligarles a nada. Mira, al contrario un poco de lo que decías tú, con herramientas que ojalá ya has trabajado desde la primera infancia en tu Claro, casa, ahí dándole va. las herramientas Ahí a tu va, hijo. Ahí va. Confiar. Los adolescentes, confiar. Yo es que confío mucho en los niños y en los adolescentes, pero igual porque me ha tocado una hija estupendísima, no sé. Has dicho algo que es muy bonito, que el tema de la predisposición natural. Y porque otra cosa que yo siento que esta práctica nos puede ayudar es que a que cada uno encuentre cuál es mi predisposición natural en la vida. Claro. Y porque mi predisposición quizás no es la carrera que yo elijo, y viene a enlazarse con lo que habla Rebeca de escucha y de sentir, ¿no? De cuando empiezas a ir a tu cuerpo experiencial, a sentirte, no desde aquí, sino desde el cuerpo, uno empieza a escuchar esto va por aquí y esto no va por aquí. Entonces, hay personas que tienen una predisposición natural a levantarse y a meditar, y es una extensión de ellos mismos, y otras personas que tienen una predisposición natural a levantarse y a escribir, y otras a pintar, y son como, ¿cuál es mi predisposición natural? ¿Qué es lo que me sale a mí naturalmente? Y esto es algo que también la práctica, porque muchas personas vienen a practicar o van a un retiro o hacen una formación y empiezan a decir, yo no estoy haciendo lo que me corresponde en la vida, que es lo que un poco nos ha pasado a todos, que hemos empezado a practicar de ello. Y hemos cambiado, o no ha cambiado naturalmente el camino de vida. Y esto es también algo que nos da esta escucha que habla Rebeca, ¿no? Que si algo siento, y también para mí, porque todo lo que uno dice que uno se especializa en lo que necesita aprender, ¿no? Para ellos mismos, ¿no? Totalmente. Y yo cada vez que me veo dando cosas digo yo, madre mía, pero si esto es para mí, esto yo escribo, estoy escribiendo para mí mismo, entonces es otra cosa que nos dice, uno se especializa en lo que necesita incorporar en su vida, ¿no? Entonces, y una de las cosas es esta escucha, y escucharse, oye, cambian muchas cosas, ¿no? Uno no puede hacer yoga. Eso. Dicen que yoga es nuestro estado natural. ¿Ah, ¿no? sí? Es que ese estado de, bueno, de conexión, de paz interna, de que predomine o que reine el sentir sobre el pensar, imaginar o planear. Que reine esto es nuestro estado natural. Quizás los niños que todavía no han tenido tanta influencia de nuestra sociedad, las tendencias de los padres, podemos ver en los niños, en los animales, un estado mucho más natural, mucho más relacionado con aquello que a nosotros nos proporciona la práctica. Uno no puede pensar en la práctica, y vuelvo aquí entonces con lo que he dicho, como ese recurso mágico que te arregla el día. Al final del día, después de la oficina, vas a la práctica y te lo arregla. Porque eso sería salir de lo que es tu vida, ¿no? Del día a día. Sino que la práctica lo que hace es nos adentra en nuestra vida. O sea, abrazar otra vez la dificultad, la confusión, los momentos de pérdida, que creo que es lo que el ser humano necesita. Necesitamos ser más resilientes en todo lo difícil. Lo bonito, lo alegre, la luz, eso es muy fácil abrazar. Eso sabemos todos, ¿verdad? Que cuando estamos todos en un momento como muy alto de nuestra vida, nadie necesita la práctica, nadie necesita la guía, nadie necesita como más apoyo. Lo que necesitamos es educarnos en cómo sostenernos en los momentos de dificultad, en los momentos en los que no vemos con claridad. Y así entonces de encontrar ese equilibrio otra vez entre esos dos opuestos. Por eso la práctica es
la herramienta de acercarnos a la esencia de nuestra vida, a la esencia de quién somos, y así entonces poder vivir desde este lugar que se siente sincero, que se siente honesto. Pero hay que recordar, a mí me gusta como reflexionar sobre esto, ¿no? Cada vez que terminamos de enseñar una práctica o liderar un kirtan, eso que se percibe en los practicantes al haber terminado la práctica, que a veces es casi difícil de poner con palabras, nos hemos dado cuenta que no hemos hecho mucho. En una práctica de asana hemos respirado, sido conscientes de nuestro cuerpo a través del movimiento, de la concentración. En un kirtan hemos repetido el nombre de lo divino, para aquello que cada uno sea lo divino. No hemos hecho mucho, sin embargo ya estamos en un lugar que se siente mucho más natural para nosotros, ¿no? La práctica nos enseña que no necesitamos tanto, que ese estado de paz interna no está tan lejos de nosotros mismos. Así que es muy bonito entender que la práctica también es muy simple, que no está muy lejos, y que yo quiero pensar, ya esto es un poco entrar a nivel kármico, la situación de cada uno de nosotros, que no es para nada el lugar de cada uno opinar sobre el karma de los demás, ¿no? Simplemente aceptar el nuestro, tomar responsabilidad por ello. Pero sí que creo que es importante que confiar en que para todo el mundo hay un lugar de estado de paz interna. Pero creo que es importante mantener como la fe en este mundo, sobre todo otra vez, en el que todo pasa muy deprisa, en el que todo lo vivimos como de manera muy superficial, saber que hay una esperanza, saber que hay un lugar al que podemos llegar, y sobre todo que está dentro de nosotros. Yo tengo curiosidad, después de hacer una práctica, ¿qué sentís? O sea, porque claro, cada uno llega o corriendo o... Depende del día, pero... Pero normalmente, o sea, ¿qué satisfacción os da? O sea, ¿cómo sentís vosotros mismos como profesores, después de finalizar una práctica? De dar. De hacer tu autopráctica. No, de dar. Eso depende Depende del día. Depende del grupo, del día, de la situación, de dónde estás. Yo creo que la práctica lo que hace es poner en evidencia lo que hay. Claro. Totalmente. Y poco más. Me gusta mucho lo que has dicho del hacer y no hacer, porque a mí me hace mucha gracia cuando decimos voy a hacer una práctica o entro y salgo de un estado, cuando en realidad es que por medio del kirtan o del canto, que son como prácticas más directas, que te llevan directamente a esos estados de conciencia como sin mente es como sin identificación con la persona, ¿no? Entonces, esos estados en los que uno toca lo impersonal son los estados que te siguen como de vuelta enganchando, ¿no? a la práctica, lo que hablábamos antes, ¿no? Y son como vías directas que te llevan a esos estados. Lo que no quita esos momentos que nos hacen reconocernos como lo impersonal, lo que no quita es que después de una práctica uno conecte con lo humano. Hay prácticas buenas, hay prácticas que dice vaya grupo que me ha tocado o vaya como estoy yo. No he conectado nada, no estaba presente, otras prácticas estaba fatal. Esto no hay quien lo levante. Voy a dejar esto. El vasito del chupito ya no lleno. hay Y otros momentos, como dice Rebeca, cuando ves como que el grupo, por ejemplo, cuando doy, que es más evidente en Nidra, algo así, cuando ves que hay un descenso, hace ¡vum! Está todo como, ¡ay! Estoy aquí por eso. Y te recuerda. Bueno, pero eso es lo que es. Es como diciendo, ¡qué maravilla! Es como que las personas bajen, las personas, yo, todos, su frecuencia, ¿no? Sus ondas cerebrales, porque sí, desde la ciencia es así. Y cuando bajas ya de beta, así como un poquito más bajo, dices, ay, yo estoy aquí por esto. Pero no, que no quita que haya prácticas muy challenge, que digamos, y lo que te impulsa a seguir aprendiendo. O que te impulsa a decir, yo le digo muchas veces a Lucas, ostras, qué responsabilidad cuando son grupos grandes que vienen a ti o cuando vienen a retiros, es una responsabilidad de seguir comprometidos en este camino y con enseñanza, con seguir yendo a practicantes a seguir aprendiendo continuamente, que la formación es continua, es semanal, es mensual,
que esto no es que haces una formación de 200 horas y esto acaba. Ya, no. Esto es un viaje, camino, sí, el camino continúa, ¿no? Que se te queda grande, ¿no? Como muchas veces, ¿no? Toda la vida. Yo digo que es den inabarcable. títulos de 100.000 horas. El Sí. día que den títulos de De 100.000 vida. horas me apunto. Claro. Claro. Y cuando hicisteis el Yoga Gallery en estos espacios con tanta energía Bueno, y con tanta gente, o sea, tanto en la Seu Bella de Lleida como en Yatxaret. Bueno, a muchos yo creo que también es un reconocimiento de cómo uno está, como que cuando son espacios tan grandes es... te da nervios. O sea, te da nervios y te da también mucha satisfacción después. Y una responsabilidad, ¿no? Y una responsabilidad. Es como que te afianza más o resignifica el compromiso con esta práctica. Y el camino de cada día. Que no es, como dice, no es entrar y salir. No es practico y no practico, es la vida en la práctica. Es que es la única práctica que hay en la vida. ¿Y desde dónde vivo? ¿Desde mi ego fragmentado individual o desde una conciencia de unidad? ¿Sí? ¿No? Porque esto es como, ¿qué es lo que hace el yoga? Nos lleva desde una conciencia de separatividad a una conciencia de unidad, que como palabra es muy bonito, pero ¿qué es vivir desde una conciencia de unidad? Y hacernos preguntas. Yo vivo con Lucas. Bueno, ¿qué es vivir? ¿Qué es convivir desde una conciencia de unidad y no de separatividad? ¿Qué es relacionarnos? No quiere decir que estemos ahí, ni muchísimo menos, pero es hacernos cada vez estas preguntas. Porque son conceptos que decimos mucho, que hablamos mucho, que son muy bonitos, pero es cómo los vivo yo. Cuando, como decía, ¿quién soy, Eva? ¿No? Esta pregunta, o Rebeca, que luego como he hecho ¿quién practica? ¿Quién entra y sale de la práctica? Que apunta a la misma pregunta. ¿Quién soy? ¿Hay alguien aquí dentro que vaya a practicar? ¿Qué es lo que te lleva? Y son las preguntas que ¡oh! Madre mía, las que te empiezan a hacerte las grandes preguntas, ¿no? Y yo creo que hacia ahí, con una práctica madura, es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y me encanta verme en el espejo del yoga cada día y cada año es más amoroso, más compasivo este espejo, o este reflejo. Y sí que el yoga, en mi experiencia, me está ayudando a ser mucho más compasiva conmigo misma, amorosa, empática y abrazar lo que más me cuesta en la vida abrazar, que es mi sombra. Oye, acabamos la sesión abrazándonos. ¡Qué gran palabra! Un abracito. Abracito. Gracias. Abracito a todos. ¡Ay, que sí! Qué gesto tan simple pero tan significante. Abrazos colectivos. Abrazos colectivos. Abrazos. Vamos a darnos sí. otro abrazo. Gracias. A vosotros. Lo mejor de llevar a Gris y vosotras. Hombre, claramente, yo estoy A Lucas tan ya le feliz. conocía. Me tenías visto, ¿eh?